Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Aquí estamos para un estudio bíblico más, una incursión más a través de la Biblia. Ah, Vamos a orar. Darle gracias al Señor por su misericordia y por habernos permitido llegar hasta este lugar. Les saludo a mis hermanos en línea y Olmedo, Dieguito, Anaísa, Anibet. No sé qué más está por ahí, los hermanos, pues que después se vayan a juntar y los que nos van a escuchar más tarde en línea. Amén. Jehová Dios, te doy gracias, Señor mi Dios, por habernos permitido llegar hasta este lugar, por habernos permitido llegar hasta la casa de adoración, Señor mi Dios, buscando de tu presencia una vez más, buscando escudriñar las escrituras, Señor mi Dios, buscando, Padre Celestial, de tu Espíritu Santo. Ministra nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos ver tu voluntad para nuestras vidas, que podamos ver, Señor mi Dios, tu deseo de cada uno de nosotros hacia ti y que nosotros podamos aprender a seguir, Padre, mejor dicho, conociéndote mejor cada día. Ayúdanos que haya disposición y humildad en nuestros corazones, Señor mi Dios, de honrarte. Te damos gracias por los hermanos presentes, aquellos que todavía están en camino y los que se han sintonizado en línea. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Semana pasada continuamos en el tema de la oración y empezamos el tema que eran las diferentes posturas espirituales y físicas del individuo en la adoración y en la oración y adoración. Es imposible entrar delante de la presencia de Dios a orar, a interceder, a rogar, a suplicar, sin haber adoración al Dios de los cielos. Eso nos enseñó el maestro, lo vimos en Lucas capítulo 5, si mal no me acuerdo, donde habla del Padre Nuestro. Entonces, si tengo la cita mal dicha, perdónenme, pero está en Lucas, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro vemos donde hay reconocimiento al Padre, nuestra oración va dirigida al Padre, pero también hay un momento de agradecimiento y hay un momento de adoración al Dios de los cielos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero también dice que aquel que se acerca a Él tiene que acercarse con fe, creyendo que va a recibir. El pastor Miguel Núñez comentaba en una prédica y decía que la mayor parte de las veces oramos y le pedimos a Dios y pedimos a Dios conforme a las escrituras, ¿ves? Y mencionando las escrituras como queriendo acordarle a Dios sus promesas. Y Dios conoce sus promesas. El propósito de conocer las escrituras y pedir de acuerdo a lo que al corazón de Dios es para que nosotros aprendamos a pedir correctamente lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. El Señor promete que Él va a cuidar de nosotros. Pues, ¿con qué propósito lo va a hacer? Él lo va a hacer primero porque nos ama, segundo para que sigamos creciendo en su presencia, para que sigamos conociendo su carácter. El Señor promete que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la razón para proveer para todas nuestras necesidades? Es uno, para que no nos falte nada. Definitivamente somos sus hijos. Pero número dos, también es con el propósito de que nosotros podamos seguir echando la obra del Señor para adelante, de cuidar de los que no tienen, de las huérfanos, de los huérfanos, de las viudas, etcétera. Esa es nuestra labor como cristianos y como iglesia. A eso nos llamó el Señor. Nos llamó a cuidar del desamparado, del enfermo, de los que estaban encarcerados, de darle de comer al hambriento, de darle cobija al que no tenía con qué abrigarse. A eso nos llamó el Señor. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos nada? Bueno, simplemente el Señor nos da y nos bendice para que nosotros seamos sus manos, seamos sus pies, enseñándole a los demás el cuidado del Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿cuál es el propósito de la bendición? Vamos donde el Señor, le decimos: Señor, quiero un trabajo que me pague más, que trabaje menos horas,
platicaba con un hermano hoy. No sé si se va a meter en línea, pero si se mete en línea, saludos. No, no voy a decir tu nombre, viejo, no te preocupes. La cosa es que le decía, le decía, le decía yo, estoy orando al Señor para que te dé un mejor trabajo, que te pague más y que tengas que trabajar menos para que puedas conectarte con el cuerpo de Cristo. No con el Señor, porque esa es una relación personal, pero el trabajo le impide el congregarse, el trabajo le impide ejercer su ministerio, porque trabaja 6 días a la semana y de los 6 días a la semana está trabajando 15 y 16 horas al día y lleva años haciéndolo de esa manera. Entonces, pero ahora bien, le pedimos al Señor, pero ¿cuál es el propósito? El propósito de ello es para que Él pueda congregarse, para que Él pueda entrar en un cuerpo, en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que Él pueda seguir creciendo y adquiriendo conocimiento y congregarse en una iglesia. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera y oramos de esa manera, creyente, yo creo fielmente que estoy orando conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto el Señor va a escuchar nuestras oraciones y Él las va a contestar. Amén. Amén. Siempre y cuando ese sea el motivo. Pero si quiero más trabajo, más dinero, menos horas para irme a coger otro part-time para hacer más dinero, o para tener más tiempo para irme a disfrutar con una fulanita para aquí, hacer de aquí para allá, el Señor no te lo va a dar. Mejor te dejo donde estás, como estás trabajando con lo poquito que tienes, pero por lo menos sigues clamando a mí. Amén. Y eso lo vamos a ver en la escritura hoy. Hubieron varias ocasiones a través de las escrituras en el que el Señor permitió aflicción en el hombre con el propósito de no solamente glorificarse y dar sustento al hombre, pero también con el propósito de mantener al hombre cercano a su corazón. Amén. Entonces, una vez más, el tema diferentes posturas espirituales y físicas. Posturas espirituales y físicas. Postura espirituales y físicas. No sé si físicas, así es inglés, es en español. ¿Por qué espirituales? Primero, y no, ¿por qué no física y después espiritual? A veces venimos en adoración al Señor, a adoración o oración. Una vez más, es imposible entrar en la oración sin que haya adoración, porque cuando oramos al Señor, vamos donde alguien que es mayor que nosotros y vamos con alabanza, vamos con adoración, vamos con agradecimiento en nuestros corazones. ¿Amén? Entonces, la postura espiritual, la condición del corazón, la condición del alma, la humillación del corazón, debe disponer o debe dictar la postura física del hombre. Amén. Amén. Porque de nada te sirve de que te arrodilles, de que grites, de que patalees, de que tengas una expresión física de que estás compungido, de que estás siendo tocado por el Señor, si en realidad tu corazón y tu alma no están siendo tocados. De nada te sirve. So, elimínate, evítate todo ese gasto de energía. Esa postura física, lo que se manifiesta en el interior del hombre, cuando venimos delante de la presencia del Señor, debe estar originado en el área espiritual, en el área del alma del hombre. Cuando hay humillación dentro de nosotros, cuando hay agradecimiento, cuando hay quebrantamiento, inicia dentro y entonces se manifiesta en lo exterior del hombre. Amén. ¿Por qué digo eso? Una vez más, porque a veces nos arrodillamos a orar, pero si nuestro corazón en realidad no está humillado, de nada te sirve que te arrodilles. A veces nos acostamos en el piso como una forma, la forma más baja de podernos presentarnos de alguien a quien le estamos honrando, ¿verdad? De nada te sirve si hay orgullo en tu corazón. De nada te sirve. Estás haciendo una expresión física la cual no está originada en tu corazón. Y la vida enumera 5 posturas para la oración. Habla de orar sentado, habla de orar de pies, habla de orar de rodillas, habla de orar con el rostro en el suelo y habla de orar con las manos levantadas. Especialmente lo vemos cuando Pablo habla, me parece que a la iglesia de Tesalonicense. Hay 2 tipos de humillaciones que se manifiestan
en el individuo dos tipos de humillaciones. Número uno es la humillación del alma o la humillación del corazón del hombre. Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos y os exaltará el Señor. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Para ser exaltado, para ser honrado de parte de Dios, para recibir como, no lo vayan a tomar mal. Ok, lo voy a tomar porque mi vocabulario está limitado, so voy a usar esta palabra. Para poder recibir un reconocimiento de parte del Señor en nuestra humillación. Tiene que haber una humillación, ¿ok? Uso esa palabra por falta de limitaciones de mi vocabulario. Amén. Pero dice en Santiago de que si nos humillamos, el Señor nos exaltará. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses. No creo que esto se vea en línea en este marcador. 2:8. Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo importante de Filipenses que habla uno, hay dos tipos de humillación. Una es cuando el Señor te humilla. Nadie va a decir amén. Y la otra es cuando nosotros nos humillamos. Amén. En este caso, en Filipenses habla con respecto al maestro, dice que él mismo se humilló. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo su esplendor, se despojó de toda su autoridad. Autoridad por querer decir que los ángeles, él comandaba a los ángeles, comanda a los ángeles, ¿ves? Él es el Hijo de Dios, el segundo de la Trinidad. Él tiene autoridad y tiene poder. Pero él se despojó de todo eso y se humilló en obediencia a sí mismo, haciéndose obediente. Y mire hasta qué obediencia, hasta dónde debe llegar nuestra obediencia. Hasta que muramos a nosotros mismos. Ay, qué difícil se nos hace, Obediente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y en su caso fue una muerte de cruz. Amén. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de humillarnos a nosotros mismos, despojarnos del orgullo, en obediencia. ¿En obediencia a quién? A Dios. Obediencia a Dios. ¿Ok? Esto nos debe llevar a morir. Sírvete ahí ese plato, me quedé un poquito. Y vela también un Nosotros poquitito. mismos. Amén. Mire, algo que yo escucho mucho. Yo voy a hablar de nuestra misión, porque yo no voy a hablar de otra misión. Pero algo que yo escucho mucho en esta misión es, yo caminé con el apóstol Dr. Ríos, yo llevo 30 años en el IN, yo he corrido tantos ministerios, he tenido tantos privilegios, pero lo dicen como con un orgullo, una prepotencia. Entonces lo hacen como para que, primero, se están enorgulleciendo ellos mismos. Segundo, se están exaltando ellos mismos. Tercero, andan buscando el respeto y la admiración de los demás, El hombre. como que están por encima de. Eso es, cada misión tiene un mal. Y ese es el mal de esta. Yo hablo de la mía, porque aquí es donde yo estoy. No voy a hablar de otra misión. Entonces, ellos mismos se exaltan. ¿Ves? Eso es orgullo. Entonces nos están muriendo a sí mismos. Y eso no es lo que busca el Señor. Sin embargo, aquellos que sí tienen un doctorado, aquellos que sí han servido, mire, los he visto que se han humillado,
son obedientes, no importando a quién se le asigne como supervisor de área, no importando a quién se le asigne como anciano sobre ellos, se humillan, sí, aceptan lo que se le ha asignado y aprenden en el camino y el proceso a morir a sí mismos. Amén. Amén. Eso no significa que no tengas carácter. Eso no significa que no seas firme, que tu sí es sí, tu no es no. ¿Ok? El hombre de carácter es firme en su forma de hablar y no es persuadido por todo aquel que llega por la puerta. ¿Ves? Pero al fin del día tenemos que morir a nosotros mismos. Ahí es donde está la verdadera humillación. Ahí es donde, ¿verdad? Está nuestra adoración al Señor. Qué difícil se nos hace. ¿Por qué? Porque es contrario a la carne, mi hermano. Es contrario a la condición pecaminosa del hombre. Y ninguno de nosotros estamos exentos de ello. Todos padecemos de lo mismo. Pero el mejor ejemplo nos lo dio Cristo. Qué difícil se nos hace. Bien. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Cristo a lo mejor estuvo al punto de llamar una legión de ángeles? Hazme los patillas ahí mismito donde. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor estuvo al punto de llegar a ese lugar? Él viró las mesas del templo, hizo un látigo. No sé si le entró al latigazo, el látigo era para los animales o era para los que estaban vendiendo, los campistas. No sé para qué era el látigo, pero él hizo un látigo. Viró las mesas, se molestó, se airó. Hoy en día lo hubieran dicho, ¿usted sabe qué? Lo hizo el Señor. Si yo me pregunto, ¿hasta qué punto él tuvo que acordarse que él estaba tomando forma de hombre, forma de siervo, y que también tenía que someterse a las autoridades? Mire, esa muerte de cruz fue someterse a las autoridades establecidas por Dios, como dice las Escrituras. Amén. La humillación física es parte de la primicia de que de la abundancia del corazón habla la boca. Con lo que quiero decir con esto, porque quise injertar esto aquí, queriendo decir que de lo que hay en nuestro interior se manifiesta en el exterior. Y en muchas ocasiones, a través de la Biblia, vemos cómo el Señor permite situaciones para que se pueda manifestar lo que hay en el corazón del hombre. No es que el Señor no lo sepa, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que aprender a conocer lo que hay en nuestro corazón, que muchas veces no lo sabemos hasta que estemos en ciertas situaciones. Entonces, de la abundancia del corazón habrá la boca. De lo que hay en nuestro corazón, así se manifiesta en nuestra oración. Así se manifiesta en nuestra adoración. Lo que hay en nuestro corazón, si hay humildad, con humildad nos acercamos al trono de la gracia. Si somos sencillos, ¿cómo decimos sencillo cuando la persona no es materialista? Si no somos materialistas, vamos a decir que no somos materialistas. Eso se refleja en nuestra oración. Pero si fuéramos materialistas, nuestra oración está en ¿qué? En todo lo material, en todo lo pasajero, en todo lo que no tiene ningún tipo de interés e importancia para nuestra eternidad. Lucas capítulo 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. En ocasiones Dios, para afligir la carne, escuche bien, yo diga ay, ay, ay desde ahora, como decía la hermana. En muchas ocasiones Dios, para afligir el alma, aflige la carne. La necesidad de afligir la carne no es porque Dios nos quiere afligir, nos quiere hacer doler, no es porque Dios muchas ocasiones pensamos que el Señor nos está castigando y es todo amor, no es castigo. Él es que fuego consumidor, pero en su amor aflige nuestra carne para que entonces nuestra alma
nuestra alma se humille. Aflige la carne para moldear nuestro corazón y nuestro carácter. Lamentaciones capítulo 3, 1 al 8. No lo vamos a leer porque es mucho. Lamentaciones 3, 1 al 8 es algo que, vamos a leer. Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción, dice el escritor. Bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me creó, me cercó por todos los lados y no pude salir. Escuche bien, me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Él está hablando del Señor. El Señor afligió su alma con el propósito de su carne, con el propósito de moldear su alma. Y entonces cuando usted lea esto, léalo completo para que lo pueda entender en el contexto. Fíjese como, vamos a leerlo otra vez, a ver si usted se puede relacionar con ello cuando usted está pasando por su tormenta. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando del enojo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas. Me llevó y yo no sabía hacia dónde iba. Yo no podía ver a través de la tormenta y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Quiere decir, no pude escapar. Quería escapar de la situación en la cual estaba, pero él me rodeó para que no pudiera salir de ella. Y eso es lo que acontece en el valle. A veces andamos buscando y clamando al Señor y el Señor, decimos, el Señor no nos escucha. El Señor ha cerrado sus oídos, lo ha olvidado de nosotros. No, el valle está designado para probar nuestro carácter. Amén. Para forjar nuestro carácter, para que podamos desarrollar nuestra relación con el Señor. Y en muchas ocasiones esta aflicción viene a nosotros con ese mismo propósito. Lamentaciones 3:32 dice, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Aunque Él nos aflija, Él también se compadece. Aunque aparente que estemos solos y Él nos ha abandonado, el Señor ciertamente está con nosotros. Amén. ¿Me puedes? Amén. Antes, si Él aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Mire, ya sea por causa de nuestro pecado, ya sea por causa de la soberbia, de la iniquidad, ya sea por causa de la desobediencia o simplemente para moldear nuestro carácter, para probar lo que hay en nuestros corazones, como hizo con Job. Con Job, ¿verdad que sí? Si el Señor permite la aflicción, tenemos la esperanza. Yo pienso, no, ay Señor, no quiero ser probado en ello. Es que a veces uno tiene que tener cuidado de lo que uno dice porque después uno es probado en ello. Pero el Señor a veces permite la aflicción y debemos ampararnos siempre en esto, de que su misericordia nos va a alcanzar, que Él no nos va a dejar a la deriva, que no nos va a dejar en medio de la tormenta, que aunque estemos atravesando por ella, ciertamente Él vendrá, reprenderá los aires y calmará la mar. Y no solamente eso, Él se montará con nosotros en nuestra barca para que podamos saber de que en realidad no estamos solos y Él tampoco nos ha abandonado. Mateos capítulo 26, versículo 38 al 39. Mateo 26, 38 al 39. Padre, guárdame, ten misericordia.
Dame un tiempo de descanso antes de la próxima tormenta. Ore por su pastor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire, el creador del universo, Ana Isabel, el que creó al hombre, el que creó los cielos, creó la tierra, el que estableció los fundamentos de la tierra, el que estableció los límites de la mar. Escuche bien. Entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué ejemplo nos dio él cuando estamos afligidos? ¿Qué ejemplo nos dio él cuando nuestra alma está batida hasta el punto que nos sentimos desfallecer? ¿Cuál fue el ejemplo que él nos dio? Quedaos aquí y velad conmigo. Ah, gloria a Dios. Pasa es que hay que ver con quién vela contigo. Pero él le dijo, quédense aquí y velen conmigo. Esa es la importancia de congregarnos. Esa es la importancia de caminar juntos. Porque cuando uno está ha caído o uno está de fallecer, el otro hermano puede levantar. Y él le puede decir libremente, quédate conmigo. Mira, Rafa, se está acabando el servicio. Pero ¿qué tal si te quedas conmigo? Necesito orar. No aguanto más, pero necesito a alguien que vele y ore conmigo. Aleluya. Aleluya. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Le mandé un mensaje a los jóvenes. Creo que se lo mandé a Isabel. Lo decía, el que lo escribió era un escritor anónimo, una serie de párrafos, pero uno de ellos, el primero decía, le pedí a Dios que me quitara mi adicción. Y Dios dijo, no queda de mí quitar tu aflicción, tu adicción. Queda de ti entregar tu adicción. Amén. Y eso es lo que Jesús dice, Señor, si es posible, quítamelo. Pero como Cristo Jesús ya sabe cómo Dios opera, que no queda de él quitarlo, sino de que el individuo entregue. Él dice, pero como yo sé que no queda de ti quitarlo, sino que yo tengo que entregar, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el punto de entrega. Ese es el punto de entrega. Yo pienso que ahí es donde el Dios de los cielos dice, con este puedo trabajar, porque está dispuesto a entregar todo sin reservas para que mi nombre sea glorificado. Amén. Pero aunque la aflicción es permitida por él, él aún así cuida de sus hijos. Escuche bien. Aún en medio de la aflicción, cuando estás pasando por el valle, cuando tú te sientes de que estás solo, de que estás abandonado, de que no hay nadie que vele por ti, ciertamente debes ampararte en esto, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque todo parezca ser contrario, Dios está contigo hasta el final. Cristo mismo dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Él ha hecho provisión para nosotros, aun cuando no lo vemos. En el momento de la aflicción, ahora en Deuteronomios capítulo 2, 8, 2 al 4. Deuteronomio 8, 2 al 4. No soy disléxico, se lo garantizo. Me hicieron la prueba, salió negativa. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dijo Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Te vas a acordar del camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no mis mandamientos. Y dice el 3, y te afligió
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni del pie, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El Señor los afligió en este caso por causa de su pecado. Hubo arrepentimiento, pero el Señor quería probar lo que había en su corazón. A través de su jornada, esos 40 años de proceso, que es el que a nosotros no nos gusta. El Señor lo hizo para probar su corazón. Pero durante esos 40 años, Norita no les faltó comida, Norita no les faltó agua, no les faltó ropa, sus pies no se hincharon de tanto caminar en el desierto, todos los cuidados que el Señor estuvo con ellos. Amén. Aún en nuestro proceso, cuando el Señor aflige nuestra alma, Él ciertamente cuida de nosotros. Este próximo que voy a comentar, no lo quiero arruinar porque es parte del próximo estudio que voy a dar. Estaba trabajando en él hoy. Job, capítulo 1 y 2. Job era un hombre que honró a Dios. El Señor hizo alardes de Job. Dice que cuando se presentó, un día se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y el Señor mismo le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Óyeme, el Señor estaba haciendo alardes de Job. Fíjate, imagínate, Isidro, que el Señor esté haciendo alardes de ti. Aleluya, gloria a Dios. El Señor hizo alardes de Job. Entonces, pero él sabía dónde estaba Job. Él sabía también dónde estaban sus hijos. Él sabía dónde estaban sus hijos también. Entonces, él permitió que Job fuera afligido, pero él sabía que Job lo iba a él a sustentar con su mano y él iba a pasar la prueba. Pero sus hijos perecieron en el camino, porque Job honró a Dios, pero no sus hijos. Amén. Si les pica la curiosidad, los veo la semana que viene. Posturas de oración. Entendiendo que nuestra oración es una forma de adoración, pues para orar desde cualquier posición, se puede orar desde cualquier posición, pero la Biblia menciona estas 5 posiciones o posturas antes mencionadas. Y le quiero dar unas citas bíblicas con ella. Sentado, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Ezequiel 8, versículo 1. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque a veces, a veces la gente dice: hermano, usted tiene que orar sentado. Hermano, usted tiene que orar parado. Hermano, usted no debe orar de esa manera. Hermano, usted no se tiene que estar acostando en el piso para orar. Hermano, lo tiene que hacer así, así. O sea, no. Cristo dio parámetros como esta conversación entre nosotros y el Dios de los cielos tenía que tomar lugar. Pero en la posición o postura que tomemos para orar está relacionada con la condición como está nuestra alma. Amén. Entonces, hay diversas formas de orar. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 dice: en el 6º año, en el mes 6º, los 5 días del mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Amén. Hay un sinnúmero de versículos más, nada más yo le voy a dar 1 o 2 por cada una de ellas. Amén. Estos estaban sentados delante de la presencia del Señor. Hay otra versión que dice que estaban sentados orándole al Señor. Y la mano del Señor se posó sobre el profeta Ezequiel. Gloria a Dios. Entonces, no necesariamente desarrodillado. Número 2, inclinarse. Moisés se inclinó al instante y adoró cuando vio a los ángeles acercarse. Éxodo capítulo 34, 8. Entonces Moisés, arrastrándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Forma de adoración y oración. En el capítulo 12, versículo 15 al 16 de segunda de Samuel. Samuel 2, 12, 15 al 16. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías,
que Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. Hay una versión que dice que estaba vestido de cilicio, en ceniza, acostado en tierra, en ayuno y oración. Amén. Acostado en tierra. Cuando decimos acostado en tierra, es usualmente acostado boca abajo, con la cara al suelo y las manos extendidas. Amén. Hay diferentes versículos que lo deletrean, pero no tenemos el tiempo para ello. Número 3, arrodillarse. La Biblia a menudo se refiere a personas arrodilladas en oración, como con Daniel lo hizo, como Daniel lo hizo 3 veces al día en Daniel 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierto las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía hacer antes. Amén. La aflicción, la persecución, el edicto, las palabras del hombre tuvo 0 efecto en la oración y la adoración de Daniel. Las amenazas de muertes, las amenazas de ser perseguido, de ser acusado, tuvo 0 efecto en la relación entre Daniel y el Dios de los cielos. No afectó su oración, tampoco afectó su adoración. Diga gloria a Dios. Porque la mayor parte del tiempo, las situaciones que vienen a nuestras vidas afectan nuestra oración y afectan nuestra adoración. Amén. Entonces, eso es un ejemplo que debemos recibir de parte de ellos. Él se arrodillaba 3 veces al día a orar. Esta arrodillarse 3 veces al día venía desde la postura de un hombre que reconocía de que había alguien que era mayor que él, había humillación en su vida y por eso él se arrodillaba. Esa era número 1. Pero con esa humillación venía entonces la oración. Él oraba a Dios dándole gracias. ¿Por qué? ¿Qué oraba? ¿Qué le pedía? Bueno, él oraba a lo mejor por el pueblo de Israel, oraba a lo mejor por la restauración del templo, oraba a lo mejor por alguna persona que estaba enfermo, a lo mejor estaba orando por alguien, estaba orando él por alguien en particular, no sé por qué, pero oraba y le daba gracias. A lo mejor oraba por el rey. El Señor, te pido que lo cuides, que lo guarde. Mira cómo nos tienen en esclavitud, pero ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno conmigo. Guárdalo, cúbrelo, ten misericordia de él. Estos hombres que lo que hacen es tratando de manipularlo y engañarlo, Señor, guárdalos, ponle una coraza de protección sobre de ellos. Te doy gracias por él. Amor, esa era su oración. ¿Quién sabe? Pero él oraba, humillado ante Dios, oraba, daba gracias delante de Dios como él lo solía hacer. Amén. Número 4, levantar las manos. Y voy a hablar un poquito más de ello, pero mi querido hermano Pablo. Las escrituras mencionan muchas oraciones hechas con las manos levantadas. Y Pablo le habla al joven Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Timoteo 2, versículo 8. Pablo le dice, escucha bien, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No solo en el templo, no solo en la reunión de caballeros, no solo en el retiro, no, en todo lugar. En la calle, en el trabajo, en la tienda, en la esquina, en todo lugar. Que oren. Amén. Levantando manos santas. Levantando manos santas. ¿Qué significa eso? ¿Es levantar las manos literalmente? Muy bien que sí, pero estas manos tienen que ser santas. No pueden estar sucias. No puede haber engaños en ella. No puede haber tropiezo al inocente. No puede haber maldad en ella, sino con manos santas levantadas, sin ira,
y sin contienda. Amén. Si te peleates con tu esposo, reconcíliate. Entonces levanta tus manos y adora. Amén. Hay dos personas casadas, esposo o esposa, o con tu papá, amén, o con tu hermano. Amén. Ahora, escuche esto. Ah, nunca he escuchado a nadie decir, nunca he escuchado a nadie decir, mira este Pablo, ahora nos quiere decir cómo vivir, no solamente cómo vivir. Pablo no solamente nos quiere decir cómo vivir, también nos quiere decir cómo vamos a orar, cómo vamos a adorar. Pero esto es algo que escuchamos mucho de hoy, es decir, de los hermanos. Cuando los directores de oración les dicen a los hermanos, hermanos, levanten sus manos, adoremos al Señor. Le dicen, hermano, abran sus labios y cántenle al Señor. Estos expresan, muchos expresan este tipo de quejas. He notado que usualmente vienen de personas que expresan un descontento, ya sea con el ministro de oración, con el pastor, con la iglesia en general, pero ciertamente proviene de un lugar, no de dictadura, sino de un lugar de un punto bíblico con el propósito de llevar al pueblo a aquel que tiene el anhelo y el deseo de adorar a Dios, que lo pueda hacer libremente. Amén. Y cuando digo libertad, no es solamente cantar libremente, no danzar libremente, es libre de espíritu, libre de espíritu. No hay nada mejor que adorar al Señor libre, que mi espíritu, de que mi alma, que mi corazón esté libre, para que yo pueda fluir libremente delante de la presencia del Señor. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Necesitamos ese descanso. Pero cuando entramos a través de la alabanza y entramos en las canciones de júbilo, esas canciones de júbilo que entramos, ahí es donde está nuestra libertad, debe estar ahí. Cuando empezamos en la alabanza, que entramos en las canciones de júbilo, el júbilo debe ser la alegría que hay en mi corazón. ¿Por qué? Me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Ahí donde está la libertad, ciertamente, para que cuando entremos entonces en la adoración, ahorita podamos hacerlo libremente, sin cargas ninguna, sin pesares ninguno, sin acusaciones ninguna, porque Él nos ha hecho libre. Amén. Entonces, esta expresión, cuando Pablo dice, levanten sus manos, mueran a su forma vieja de vivir, no es que Pablo nos quiere decir cómo vivir, no, el Señor nos está diciendo cómo quiere que nos acerquemos a Él. El Dios de los cielos nos está diciendo cómo es que Él quiere que adoremos su nombre. Cómo es que Él quiere que nos presentemos delante de Él. Amén. No es lo que diga el hombre. El hombre siempre te va a acusar, porque el hombre no conoce tu corazón. El hombre no sabe lo que hay en tu interior, solamente el Dios de los cielos. Por eso que es al Dios de los cielos a donde tenemos que venir y a quien nos tenemos que acercar. Aleluya. Porque nuestra oración es para quién? Para con Él, nuestra relación con Él. Nuestra alabanza es para quién? Para Él. Nuestra adoración es para quién? Para Él. Nuestra forma de vivir, ¿para quién es? Para Él. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Por lo que dice el hombre. Amén. Preocupémonos por lo que dice el Señor. Ejemplo de la necesidad de humillación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 13 al 14. Si yo cerrare los cielos, si me enojare con vosotros y yo dejara de darle lluvia sobre sus sembradíos, yo dejara de darte el overtime que te da tu patrón, yo dejara de darte la abundancia que tú tienes, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, si mandara la langosta que antes de que llegue tu cheque, ya tu cheque esté gastado, dice el Señor. Amén. O si enviare pestilencia a mi pueblo, si la enfermedad llegara a tu hogar, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
Amén. Diga amén. Porque para poder orar hay que ¿qué? Humillarse. Dice, si se humilla mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Antes de la oración, ¿qué viene? ¿Qué viene antes de la oración? La humillación. Y entonces dice, y buscar en mi rostro. Entonces, después que se humillan y oran delante de mí, entonces, buscan mi rostro, buscan mi voluntad, buscan lo que yo tengo para ellos. ¿Cuál es mi voluntad para la vida de ellos? ¿Qué es lo que yo tengo que decir en la situación por la que están atravesando? Entonces dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Decía, ay, no me acuerdo si fue con ustedes. No me acuerdo si fue con ustedes. Me van a perdonar. Pero decía, fue aquí que lo dije, el domingo. Arrepentidos y convertidos. Para poder convertirnos tiene que haber arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, no puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, pero no hay conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. El que se arrepiente, pero no se vuelve de su mal camino, está arrepentido porque ha hecho mal, pero sigue viviendo mal. Amén. Pero el que se convierte de su mal camino y no se arrepintió de lo que hizo, significa que simplemente tomó una ruta diferente. Las dos tienen que ir de la mano. Entonces el resto convierte de sus malos caminos. Entonces, yo oiré tus oraciones, perdonaré tus ofensas y sanaré tu tierra. Lo último que viene es cuando los cielos son abiertos. Lo último que viene es cuando ya la langosta no se está comiendo tus graneros. Lo último que viene es que ya no haya enfermedad ni pestilencia. Pero primero debe haber humillación. Segundo, debemos invocar el nombre de Dios, orar. Tercero, debemos buscar su rostro. Cuarto, debemos convertirnos de nuestros malos caminos para que entonces el Señor pueda escuchar nuestras oraciones, perdonar nuestros pecados y entonces Él promete, escuche bien, entonces Él promete que el resultado de ello es que Él sanará nuestra tierra. La humillación viene antes de la oración, la búsqueda y arrepentimiento antes del perdón y la sanación. La humillación viene antes de la oración, la búsqueda y arrepentimiento vienen antes de que podamos hallar perdón y de que podamos encontrar sanación. La Biblia nos enseña que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, vete, reconcíliate con tu hermano, dice Mateos capítulo 5, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Esto partiendo de la primicia de que nuestras oraciones son una forma de adoración a Dios. Otro ejemplo de ello lo vemos en Mateo capítulo 5, 25, que dice, ponte de acuerdo con el adversario pronto antes, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pongámonos a cuenta con el Señor antes de venir y presentar nuestras ofrendas. Amén. Pongámonos a cuentas con el Señor antes de venir presentar nuestras ofrendas. Isidro, yo diría que eso también tiene que ver con nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor. Son una ofrenda al Señor. Yo diría, antes de que vengamos a adorar al Señor y a darle nuestras ofrendas de labios y de palmas, pongámonos a cuenta con el Señor primero. Por eso es que, mire, aquí va el pastor otra vez, ¿ok? Por eso yo pienso que es bueno cuando llegamos temprano al servicio y no cuando ya llegamos cuando ya está tarde. ¿Por qué? Porque tenemos ese tiempo de sentarnos, arrodillarnos y orar. Y decir, Señor,
he ensuciado mis vestiduras. A lo mejor no me siento porque a veces que nos sentimos, no es pecado. Es porque no hemos robado, no hemos maltado, no hemos hurtado, no hemos mentido, no hemos codiciado lo que no es nuestro. Pero en algo hemos fallado al Señor. Eso hay pecados intencionales y pecados no intencionales. ¿Sabes dónde le decimos, Señor? Si en algo yo te he fallado, perdóname. Pero no solamente perdóname, revélamelo, abre mis ojos, déjame verlo, para que yo pueda aprender de ello y pueda honrarte en mi forma de caminar. Entonces, limpiamos nuestras vestiduras, limpiamos nuestras manitas y cuando venimos delante de Dios a presentar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor, estamos siendo aceptados porque estamos aptos para entrar en su presencia. El comentarista bíblico y teólogo, con esto termino, Stuart K. Weber, escribió y dijo en cierta ocasión: cada aspecto de la conducta de un verdadero creyente debe estar caracterizado por una justicia que sobrepasa la mera apariencia. Amén, pastor. No solamente en los tiempos de antes habían fariseos que tenían apariencia de santidad. Hoy en día es peor, porque hay pocos que tienen apariencia de santidad y hay muchos que ni les importa. Amén. Entonces, yo no sé dónde vamos a tener si Cristo no viene antes. Más allá de la postura física, más allá de la apariencia, debe primero estar la postura interior del alma y del individuo manifestándose en lo exterior del hombre. Ya que Dios ve el corazón del hombre antes que la física, la parte física del hombre. No descartando la postura física, porque una vez más esta debe manifestar lo que hay en el interior del hombre. La postura física es doblegar la carne, es en donde le decimos a nuestra carne, nuestra convicción pecaminosa: humíllate, póstrate ante Jehová, tu Dios, y ante su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Cuál? De pies. ¿Es una pregunta? Pies. La brinqué, ¿verdad? Postrarse, levantar las manos, arrodillarse, inclinarse, sentado. Lo damos la semana que viene. ¿Está bien? Porque es bastante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a entender y a comprender que lo material, lo físico fue creado de aquello que no se ve. Por lo tanto, aquello que no se ve es más real de lo que podemos ver y palpar. Pero ciertamente, Señor mi Dios, la física está influenciada por lo espiritual. Y de la misma manera, en nuestro caminar, en nuestra forma de adorar, nuestra forma de honrar tu nombre, está influenciado por aquello que está en nuestro interior. Ayúdanos, Señor mi Dios, a honrarte con nuestra forma de caminar. Reconocemos que somos hombres imperfectos, hombres que hemos nacido a una condición pecaminosa, de que van a haber defectos en nuestro carácter, van a haber ciertas contaminaciones, lo sabemos. Pero sabemos, Señor mi Dios, que tú ves más allá de eso, que tú ves al corazón del hombre y a la disposición de su corazón, así como hemos aprendido en las Escrituras. Le pido, Señor mi Dios, que nos permitas meditar, Señor mi Dios, en esta palabra, y que podamos, Señor mi Dios, descansar en ti, reconociendo que eres tú el que nos llama, Señor mi Dios, a un estilo de vida diferente a lo que el mundo vive hoy en día. Te doy gracias, Señor mi Dios, por estos fieles, Señor mi Dios, que permanecen, Padre Celestial,
delante de ti. Te pido que los cubras, Señor mi Dios, que los guarde, que los honres, Señor mi Dios, así como ellos te honran a ti, Señor, y que llenes sus vasos, Señor mi Dios, sane su tierra, Padre celestial, para que ellos puedan ver, Señor mi Dios, cuán buena es tu gracia, cuán buena es tu misericordia a aquellos, Señor mi Dios, que fielmente buscan de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 12 p.m. A tu trono, en la tierra el estrado de